Qué placer poder estar con todos ustedes. Los pastores están en este momento graduándose en nuestra iglesia madre, Visión de Dios, en San Luis Potosí. Y bueno, me dieron rienda suelta esta mañana. Me dieron permiso de poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Y bueno, pues me gustaría empezar orando para que el Señor tome el control de esta su palabra. Señor Padre, te bendecimos, maravilloso Espíritu Santo, te pido que tú seas el que en esta tarde intervenga, Señor, en que tú intervengas cada uno de estos corazones, Padre, y que todas las personas, Señor, que han venido a buscar algo, lo encuentren en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, mi mamá ya me presentó, pero para los que no me conocen, soy Dana, y bueno, llevo sirviendo al Señor muchos años. Y bueno, pues nada, gracias a los pastores por esta oportunidad y pues vamos a hacer algo gráfico. Bueno, todos sabemos que esto es una vela, ¿verdad? Oh. Y ahora, esto es una vela encendida. Realmente dentro de sus principales funciones es alumbrar, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si se apaga? Deja de funcionar, ¿cierto? Y ahora nada más es cera y un pabilo humeante. Realmente, ¿cuántos nos hemos llegado a sentir así? Que simplemente estamos humeando. Cuando el pastor me dijo que iba yo a compartir en este domingo, me envió un texto en el que me dijo que le recordaba mucho a mí, que era realmente, pues si no bien mi testimonio, pero sí cualidades que me caracterizan. Y me gustaría que me acompañaras a Mateo 2:20, por favor, Mateo 2:20. ¿Me dicen amén cuando ya estén listos? Y dice, no, esa no es, Tony. Dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Realmente esta plática, el nombre, la nombré el pabilo que humea. Como te comentaba en un principio, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que apenas humeamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos llegado a sentir que estamos a punto de quebrarnos, que estamos en esa línea en el que ya no hay vuelta atrás, porque nuestra mente nos ha dicho que realmente ya no hay vuelta atrás? Te voy a contar en breve lo que es mi testimonio. Te comentaba en un principio que yo llevo bastantes años, pues gracias a Dios, conociéndolo. Y gracias a, quien me trajo a la iglesia, que es la hermana Mari, gracias a ella, pues conocí la palabra del Señor hace cerca de unos 14 años, más o menos. Pero realmente aún conociendo la palabra del Señor, realmente aún conociendo y creyéndole y conociendo sus promesas y sabiendo cuáles eran sus pensamientos de Dios hacia mí, pues me quebré. Pasaron muchos años en el que, si bien mi servicio al Señor era total e íntegro, realmente mi vivir era Dios. Y lo que dicen las mamás y los papás, realmente las malas compañías sí te hacen quebrar. Realmente las malas decisiones te hacen pues irte, quebrarte, y no lo vas notando sino hasta que estás en el hoyo realmente. No lo notas hasta que realmente no escuchas más la voz de Dios, no ves salida, todo se vuelve nuboso y demás características que podría yo seguir anexando a lo que significa estar en el hoyo. Pero bueno, no todo realmente en esas altas y bajas pues fue malo, porque dentro de todo eso, pues bueno, todos han visto a mi hija, la que anda ahí durmiendo, gracias a Dios. Es un torbellino esa niña, pero realmente es parte de, si bien los resultados de no estar en el Señor, pero ahora se ha vuelto esa ancla en el Señor.
porque me ha hecho el pensar y volver al Señor realmente, correctamente, porque ahora lo que yo haga se verá reflejado en la vida de mi hija. Lo que yo rompa, lo romperá mi hija. Y todo ese quebrantamiento que en algún momento yo tuve, habría que cortarlo, tenía que cortarlo. Entonces, bueno, sin seguirlos mareando más con mi testimonio, si en algún momento te has llegado a sentir así, en el que ya no puedes más, realmente te llegas a acostumbrar a estar en ese hoyo, te llegas a acostumbrar a vivir así, te llegas a acostumbrar a que tus pensamientos te sigan diciendo, es que es ahí, es que es ahí. Y el enemigo, recuerden que la palabra del Señor dice que no solo vino a hurtar, matar y destruir. Y es real, realmente es real, y puedo darles testimonio de que es real, de que puedes estar tan abajo y venir aquí los domingos y decir, estoy súper bien, me encuentro muy bien. Y el clásico de, ¿y cómo estás? Y tú dices, bien, bien a secas. Realmente no hay un camino, no hay que te pueda sacar. Y si bien estás afuera, pero no estás completo en el Señor. Realmente yo no me acercaba al Señor, o no buscaba, o no clamaba porque me daba vergüenza, me daba culpa el hecho de que mis acciones pudieran avergonzarle al Señor. Literalmente era eso. Recordemos que el rey David dice en el Salmo 51 que él entre más pecaba, más se acercaba a Dios. Y el enemigo muchas veces nos tiene tan cegados mentalmente y literalmente de los ojos, que no nos permite ver más allá y nos culpabiliza todo el tiempo y nos señala todo el tiempo, y nosotros le creemos por no estar firmes en el Señor. Pero bueno, realmente cuando el Señor tiene algo que hacer y tiene un propósito en tu vida, se vuelve imposible seguir hundido en ese abismo. Recordemos también que la palabra dice en Juan 15:16 que nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos ha elegido a nosotros. Nosotros somos linaje escogido, tenemos un propósito, y si hoy, en esta tarde, tú estás aquí, es porque tienes un propósito en tu vida. Será para hoy, será para mañana, pero el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, ya sea para tu rescate, para tu avivamiento, o bien para seguir exaltando su nombre. En esto que yo te comentaba, en el que yo estaba en ese punto de quebrantamiento total, le oré al Señor porque dije, ya no puedo estar más abajo, o sea, ya no se puede estar tan abajo. Y me llevaba al libro de Oseas. No sé si ustedes conozcan la historia de este profeta Oseas. Oseas, profeta, servidor del Señor, amante de la palabra del Señor, cumplía todos y cada una de esas promesas que el Señor hacía, de esos mandamientos que el Señor hacía. Y un día el Señor le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Oseas, yo quiero imaginarme que ha de haber entrado como en un shock, diciendo, si yo soy tu hijo, si yo he creído, yo he cumplido todo lo que tú me has dado y todo lo que tú me has mandado, ¿por qué me mandas? Pues a casarme, pedirle matrimonio a una prostituta. Y bueno, realmente Oseas obedeció, quiero imaginarme, a un prostíbulo, tomó a una mujer llamada Gomer. Realmente, pues aquí podemos, como dicen los chavos, a romantizar las historias, y podríamos pensar, no sé, guau, cómo es que el Señor obra en la vida de una prostituta y le da por esposo a un profeta. Se casaron, Oseas le dio un apellido, le dio un nombre, le dio una identidad como parte de su familia. Pero realmente Gomer regresó al prostíbulo de donde la habían sacado. Regresó a pecar, regresó a la inmundicia, literalmente. Hay un versículo en la Biblia que habla que, bueno, el Señor te dice que no vuelvas como perro al vómito o como cerdo al lodo. Y Gomer regresó. Entre estas idas y venidas, el Señor le habla a Oseas y le dice, ve por tu esposa.
y ámala. No le dijo, olvida a tu esposa y yo te voy a mandar otra. Le dijo, ve por tu esposa y ámala. En este ir y venir de Gomer, en el que pues realmente se prostituía, vendía su cuerpo, yo quiero imaginarme que hacía cualquier cosa por, bueno, y dice en el libro de Oseas que ella se vendía y sus amantes le daban dinero, le daban joyas. Realmente ya lo hacía como un trabajo. Le parecía muy normal, pero en una ocasión llegó a ser incluso vendida hacia más, pues quiero pensar, más hombres, donde ya la mantenían cautiva y era su empleada. Llega Oseas y la compra por 15 monedas de plata. En ese momento realmente en la Biblia no dice cómo es que la encuentra, cuáles eran las condiciones, pero si nos podemos imaginar, pues realmente tal vez la encontró en una habitación, la encontró, no sé, sin ropa, desnuda, la encontró ebria, la encontró tal vez drogada, no sé, de la peor manera, de lo más sucio que se podía imaginar. Y lo único que hizo Oseas fue tomarla y decirle, vámonos, vámonos a casa y acompáñame. Quiero también pensar que probablemente la ha de haber cubierto su cuerpo con alguna manta, una sábana, y se la llevó en brazos. Y la llevó a su casa, porque para esto ya tenía 3 hijos con Oseas. Y dentro de todo el contexto de esta historia que les acabo de contar, Oseas le preguntaba al Señor que cuál era el objetivo de que él volviera por Gomer. Y el Señor le dijo que así era como Dios veía a su pueblo Israel, que aún estando en lo más vil, en lo más profundo, Él iba por ellos con amor y con lazos. Entonces, cuando el Señor me llevó a esta historia, realmente me quebró por completo, se los puedo decir, porque aún estando en lo más sucio, en lo más vil, si se le puede llamar a ciertas acciones pues de esa manera, pues te saca con amor porque tiene un propósito en tu vida. Acompáñame a Oseas 2:13, por favor. Oseas 2:13. Cuando lo tengas listo, díganme amén, por favor. Amén. Y dice, la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adoraba a sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Se dan cuenta qué tremendo es la palabra del Señor? Que reconoce que tú lo has olvidado, que se da cuenta, que aun cuando tú dices, pues esta semana tal vez no oré, tal vez este día tengo mucho trabajo, tal vez este día llego muy cansado a mi casa, pues no voy a orar, de cualquier forma el Señor está conmigo, pero realmente se da cuenta que tú poco a poco lo vas olvidando, que poco a poco se va apagando esa vela. Continúa diciendo, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido, o realmente el Señor ha tenido que llevarnos a un desierto para poder reaccionar, para poder regresar a casa, para poder regresar al Padre? Sin importar cuál sea la situación, realmente nos ha llevado. A mí me llevó. Y dentro de ese desierto, realmente tú puedes decir, o bueno, contrario a lo que parezca, esto es un castigo, ¿por qué tengo que estar aquí? Y tal vez muy inconsciente o no, pues digas, tal vez sí me lo merezco, ¿no? O tal vez no, tal vez es un castigo por parte del Señor porque, pues no sé, no he hecho las cosas correctas. Pero continúa diciendo, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Realmente el Señor, si tú estás en un desierto, el Señor te promete que te va a sacar de ahí, y dice que te devolverá
sus viñas, tus viñas. ¿Qué son las viñas? Es la alegría, es la esperanza, es las ganas de seguir viviendo. Ya sea por una u otra cuestión, te va a dar ese motivo por el cual seguir en esta brecha que es el Señor. Continuemos leyendo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ashi, y nunca más me llamarás Baalí. Ashi significa mi marido, y Baalí significa mi Señor. En el libro de Juan 15, dice que el Señor nos llama o nos dice hasta en algún momento de intimidad con Él, nos permite llamarlo amigo y no más mi Señor, porque mi Señor era antes nombrado o lo podían decir pues aquellos que eran siervos. Entonces el Señor nos promete que nunca más seremos siervos, sino que al contrario nos desposará juntamente con Él, nos hará uno. Nosotros como iglesia, su esposa, vendrá y nos dará nuevamente vida y nunca más lo volveremos a llamar Señor, nunca más seremos siervos. En el versículo 18, casi en la última parte dice, y quitaré de tierra acor y espada y guerra, y te haré dormir segura. Realmente esta es una promesa en el Señor que te dice que va a quitar todo, que va a raer todo en este proceso, en este desierto. En el 19 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Realmente en este proceso en el que yo te contaba, en el que estuve, realmente el Señor me hizo conocer todas esas partes de Él. Me llevó en este proceso en el que solamente me pidió una cosa, que antes de que iniciara tenía yo que reconocer cuáles eran mis pecados, que reconociera delante de Él en qué cosas había yo fallado y pedirle perdón, porque realmente pues sin perdón no hay acción. Me pidió que abriera mi boca, que clamara a Él y que reconociera cuáles eran las cosas en las que había fallado. Y aunque más sin en cambio el Señor conoce cuáles son tus pensamientos, conoce cuáles son tus anhelos, conoce cuáles son los pensamientos aún incluso cuando ni siquiera los has pensado. Dice en Gálatas, dice Pablo, que aún en el vientre de nuestra madre nos ha dado un propósito, aún desde el vientre de nuestra madre nos conoció. Y realmente es muy maravilloso, haciendo ahí como un paréntesis. Hace un tiempo leía yo cómo era la gestación y decía que, por ejemplo, en las niñas, la madre pues crea, ¿no? Crea, da la forma, alimento, cordón umbilical y forma a las niñas en específico, ¿no? Y cada uno pues sabemos cómo nacen los bebés, ¿verdad? La fecundación de un espermatozoide con un óvulo. Y realmente los óvulos los creamos aún adentro nosotras como mamás. Entonces se puede decir que yo creé, bueno, yo no creé, el Señor puso ya en mí a los nietos incluso que voy a tener, porque durante la gestación la mamá forma incluso los óvulos que va a tener y para toda su vida, las que somos mujeres, las niñas. Entonces es maravilloso lo que el Señor puede hacer con nosotros. Pero bueno, cerrando este paréntesis, vamos a Oseas 5:15, por favor. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Qué tremendo es esto, lo que te comentaba, que en este proceso el Señor me pidió que reconociera, que pidiera perdón. Dice, andaré y volveré a mi lugar. El Señor en algún momento nosotros tal vez vamos a pensar que ya no está con nosotros, que Él regresó a su lugar, que se ha olvidado, que ya no hay más. Pero dice, hasta, nos pone como un pero.
nos dice, hasta que reconozcas tu pecado, hasta que reconozcas tus fallas, hasta que me clames a mí y reconozcas tu pecado, dice, y busques mi rostro. Dentro de este verdadero arrepentimiento, la búsqueda del rostro del Señor, pues viene por añadidura. Realmente cuando te arrepientes de todo corazón y clamas al Señor, puedes ver el rostro, puedes ver su misericordia del Padre. Y dice, en su angustia me buscarán. Él de antemano conoce, como te decía, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra historia, conoce en qué momento probablemente fallaremos, que yo espero que no sea así, ¿verdad? Pero lo conoce, conoce nuestro corazón, conoce desde el principio y el fin. Él es alfa y Él es omega. Él sabe en qué momento te da la vida y en qué momento te la va a quitar. Él lo sabe. Y en este versículo dice, en su angustia me buscarán. Él sabía que yo lo iba a buscar, Él sabía que yo iba a clamar a Él. Y bueno, realmente esta palabra a mí me ha impactado mucho. Y no hace algunos meses, yo me dedico a la construcción, yo soy albañila, soy arquitecta. Y bueno, el Señor me mostraba gráficamente qué cosa hizo en mí en este proceso. Aquí les comparto unas fotos, hacemos restauraciones, remodelaciones, informaciones al final, si gustan, cotizaciones también. Bueno, aquí lo que pueden ver, más bien, ¿qué pueden ver? ¿Qué se ve ahí? Escombro, demolición, realmente no se ve nada, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? En este proceso, lo que ya estábamos haciendo es demolición y estábamos levantando todo el firme. En el proceso en el que yo te contaba que el Señor me metió en ese desierto, fuimos por capas. Aquí este piso ya no servía, lo evaluamos y ya no servía, ya estaba inflado, airado, lo conocemos, ya se había levantado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Levantarlo. Y abajo de ese piso, de abajo de esa losa, viene un pegazulejo. Y abajo de ese pegazulejo hay un firme. Y más o menos te estoy diciendo que son alrededor de 8 centímetros en algunas partes y otras partes iba subiendo porque lo tenemos que ir nivelando conforme a la pendiente de una losa. ¿Me mandas la siguiente, por favor? Realmente ya no había nada, pero había todo. Cuando yo entré y vi esa imagen en ese salón, me recordó al instante a mí y dije, eso fue lo que tú hiciste. Fuiste capa por capa quitando todo lo que nos servía. Ese piso te comentaba que está nivelado por partes. Entonces se fue hasta las partes más hondas y las partes más superficiales, para quitarlas, para cambiarlas, para renovarlas. Todo eso lo embolsamos y se fue al escombro. Así es el Señor cuando nos empieza a nosotros a moldear, a remodelar, si le podemos dar un nombre, y lo podemos ver gráficamente. ¿Me ayudas con la siguiente? Después de que hicimos toda esta limpieza, quitamos absolutamente todo, comenzó el nuevo firme. Pasamos un nivel, checamos que todo estuviera nivelado, que tuviera todas las pendientes, que lo más profundo nos fuéramos hasta lo más profundo y demás. Y para llegar a ese proceso, se coloca en la parte de abajo una malla. Y antes de esa malla, tiene que estar súper limpio y le colocamos un aditivo, un químico, para que pegue cemento viejo con cemento nuevo. Realmente el Señor me decía que Él es ese aditivo. Sí lo podemos ver gráficamente y haciendo referencia a lo que yo me dedico. Él es ese aditivo que tenía que pegar lo que sí servía, que entre comillas, pues estaba viejo, si le podemos decir así, para que pudiera pegar lo nuevo, para que pudiera hacer esa adherencia y no se partiera. La malla, lo que te estoy contando que va en medio, sirve para que no parta el firme. Él también es esa malla
Su palabra es esa malla, la oración es esa malla, para que no llegue a partir en ningún momento o nuevamente, pues lo que te contaba, a donde yo había caído. Ya, muchas gracias. Realmente quiero que se entienda y que quede claro que en el versículo que leíamos 5:15 en Oseas, dice, hasta que reconozcas. Hermano, no todo está perdido. Realmente no todo está perdido hasta que no regreses. No todo parece perdido hasta que no clames. No todo está perdido hasta que no reconozcas quién es el Señor. Siempre hay un hasta. En el capítulo en el que veíamos el principal de Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En otra versión dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni acabará de apagar el pabilo humeante hasta que haga triunfar la justicia. El Señor nunca va a terminar contigo. Lo que te contaba en la historia de Oseas, realmente el Señor nunca acabó con el pueblo de Israel. Volvió cuantas veces fue necesario por él. No es hasta, si el Señor dice que ya no será más. Pero aquí nos da la promesa que regresará y te hará triunfar en justicia y cumplirá el propósito que tiene en ti, todas las promesas que te ha mostrado en su palabra, todas las promesas que Él te ha hecho, te ha hablado en sueños, regresará. Si tú en algún momento dices, bueno, yo ahorita yo no estoy quebrado, pero sí estoy apagado, entonces yo te pido que clames, que no sea el hasta, un final, sino más bien sea un hasta que sobreabunde, hasta que inicie. Yo te dije que te iba a demostrar que el pabilo humeante o el pabilo que se había apagado no era el fin. No era el fin de la historia de esta vela, sino más bien el principio de una nueva vida. Una segunda oportunidad que realmente tenemos todos. Que si tal vez tú sientes que estás apagado, que tú sientes que el Señor ya no está más contigo, que tú te has sentido oprimido, que has sentido que ya no hay más, que has sentido que la enfermedad sigue avanzando, que has sentido que, no sé, que tu economía no mejora, que has sentido que tu familia se sigue hundiendo, que has sentido que tu familia se sigue yendo, que tal vez iniciaron 4, 5, 6 y ahora nada más estás tú, o nada más estás tú con tu esposo. Realmente no es el final, realmente sigue un hasta. Y el Señor nos pide que clamemos, porque el pabilo humeante no significa que esté apagado, sino más bien nos da la señal, y es una señal, de que antes hubo fuego. Y si antes hubo fuego en el Señor volverá, el Señor cumplirá su palabra en tu vida, en mi vida. Hoy te puedo decir que el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Me dio un nuevo trabajo en el cual disfruto cada momento, aunque me absorbe cierta cantidad de tiempo, pero disfruto cada una de las cosas. Me ha llenado de paz, me rescató realmente de donde estaba yo, me rescató del hoyo más profundo y me dio vida. Él me dio y jamás se alejó de mí, sino más bien regresó por mí, pero con lazos de amor. Ponte de pie, hermano, me gustaría que oráramos. Me gustaría que el Señor te llene en esta tarde de paz, te llene de nueva esperanza. Si esta semana probablemente, y también lo digo yo, esta semana ha sido bastante estresante, ha sido bastante pues llena de muchas situaciones, muy pesada, muy estresante. Y
cuando preparaba yo este tema, el Señor me hacía recordar todo en donde me había estado sacando, me había estado restaurando cada una de esas capas como te enseñaba en las imágenes. Me hacía recordar cuáles eran cada una de esas etapas en las que Él me sacó y cómo es que poco a poco ha ido haciendo cosas mejores, buenas y que no se van a partir, que no partirán. Acompáñame y leamos juntos Oseas 6, 1, 3. Cuando estén listos, dice, leámoslos todos juntos, hermano. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos restaurará, y viviremos delante de Él, y reconoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. En esta tarde yo te quiero regalar esta hermosa promesa que el Señor me regaló. Me la dio, la hice mía, la estoy haciendo mía, porque realmente al tercer día, y no literalmente 3 días después, sino me está diciendo que al tercer día Él me resucitó. Como al alba, seguirá Él conmigo. Hay una semejanza que la hemos visto mucho, que cuando nos preguntan cómo es la presencia del Señor, cómo es estar en el Señor, nosotros decimos, como el ciego siente el sol. Así tal cual. Él me dice, tal vez en este momento no me puedas ver físicamente, y sabrá el Señor si sí lo podrá ver en algún momento, pero me dice, estoy contigo, como el alba, como la lluvia, como el sol, como el viento. Me puedes sentir, me puedes ver, me puedes clamar. Entonces cierra tus ojos, hermano, y quiero que oremos, quiero que clamemos al Señor en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Que si en esta tarde tú vienes con pesares, que vienes con heridas, que vienes decaído porque tal vez no te ha salido un negocio, porque tal vez tu economía no mejora, porque tal vez alguno de tus hijos tiene una enfermedad, tú tienes una enfermedad en la familia, no lo sé. Pero te pido que clamemos juntos y que haga el Señor su voluntad. Bendito Padre Celestial, yo te pido en esta tarde, Señor, que seas tú obrando, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote, Señor Jesús. Tú nos has hecho la promesa que vendrás, que volverás a nosotros, Señor. Clamamos a ti, Espíritu Santo. Te pido que te muevas, Señor, en todos estos corazones, Padre. Que si en esta tarde aún su corazón de piedra no los deja clamar a ti, no los deja abrir su boca, que tú comiences a quebrar, que tú comiences a limpiar cada una de esas partes que ya no te funcionan, que ya no son para ti, que ya no son de ti. Señor, te pido, Padre, que tú sigas cumpliendo las promesas en todos y cada uno de estos, mis hermanos, en todos y cada uno de estos corazones que vienen fervientemente a conocerte, a seguirte, a reconocer que tú eres su único y suficiente Salvador. Que aún siendo más nuevos, que aún siendo más chicos o más grandes, que todos necesitamos de ti, que nadie es tan fuerte como para no clamarte y no reconocerte y no necesitarte. Padre, yo te entrego, Señor, la vida, mi vida y la vida de todos estos hermanos, y que esta oración llegue como fruto, como aroma fragante a tus pies. Maravilloso Espíritu Santo, te pido que tú te muevas en estas vidas, en estos cuerpos, que tú sanes, que tú seas en todo momento. Padre, trae sanidad, Señor, sanidad física, sanidad financiera. Tú traerás, y es tu propósito, Señor, porque tú eres y nos has hecho coherederos de ti, coherederos de tu reino, de tu justicia.
Padre. Te agradezco, Señor, en este momento, Padre, por haber puesto en mí, Señor, esta palabra, Señor. Y te pido por todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, ¿por qué no adoramos un momento a Dios? Vamos a adorar a Dios.